porque podemos estar aquí en esta mañana, reunidos como pueblo de Dios, como iglesia que adora al Señor. Viendo el pasaje que tocaba este domingo en esta larga serie que estamos haciendo en Apocalipsis, una de las cosas que tuve que ir a revisar fue la definición de ira en el diccionario, en la Real Academia Española, que es el diccionario que generalmente estamos usando nosotros que hablamos español. Y las acepciones de la palabra ira son las siguientes: sentimiento de indignación que causa enojo o apetito o deseo de venganza. De hecho, cualquiera de las dos acepciones puede venir a nuestra mente. Cuando vemos a una persona airada, lo que podemos pensar es que se ha levantado en él un sentimiento porque ha sido indignado por algo. Pero también la ira en las personas no solamente se queda en una ira pasiva, es una ira activa. Cuando una persona se aira, puede descontroladamente tener ese deseo de venganza y tener esa necesidad de hacer algún tipo de acción para retribuir la indignación que él recibió. Sin embargo, cuando vemos este concepto de la ira en la Real Academia Española, no podemos acreditarle ese concepto a la ira de Dios. La ira de Dios no es una ira desmedida, no es una ira de que cuando nosotros leemos en la palabra de que Dios está airado, va a tener una acción para con la creación, para con nosotros de una manera desmedida. Nosotros debemos conocer que aun cuando podemos ver en este mundo la ira en los seres humanos, nosotros somos pecadores y caímos de la gracia de Dios. Nuestra ira siempre va a ser una ira injustificada y desmedida. Sin embargo, la ira de Dios siempre va a ser una ira medida, una ira con una justa retribución, por lo cual han pecado contra el Señor. Por eso vamos a ver en esta mañana el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, en donde vamos a estar viendo una de las visiones paralelas que está viendo Juan. Ya anteriormente hemos visto la visión de los 7 sellos, donde vimos la apertura de los sellos y cómo estos traían consecuencias al mundo y cómo estos también clamaban por aquellos que iban a ser sellados del pueblo de Dios. Vimos las 7 trompetas, que como usaban las trompetas era como una especie de anuncio o de llamado a los juicios que Dios iba a dar a este mundo. Y ahora, en esta visión paralela que estamos viendo aquí, vamos a ver las 7 copas de ira, de la ira de Dios. Así que les invito a leer en esta mañana Apocalipsis 17 y dice de la siguiente manera. Apocalipsis 16. Y dice de la siguiente manera: oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. También oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se quedó en tinieblas, y todos se mordían la lengua de dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas.
pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Estén alerta, vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está. Y hubo relámpagos, voces y truenos. Hubo un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. La gran ciudad quedó dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Enormes granizos, como de 45 kilos cada uno, cayeron sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Oremos en esta mañana, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser expuestos a la predicación de tu palabra, Señor. A que podamos no solamente entenderla, sino también aplicarla, Señor, y exponérsela a otros que aún no han creído tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Hermanos, la verdad que vamos a estar viendo en este pasaje en esta mañana es la siguiente. El justo Dios derrama su ira por el pecado. Se las digo de nuevo. El justo Dios derrama su ira por el pecado. Y voy a ir un momentico al bafle que está haciendo... Creo que ya. Esta verdad, el justo Dios derrama su ira por el pecado, la vamos a estar viendo en 2 grandes secciones en esta mañana. La primera gran sección va a ser los versículos del 1 al 11, donde vamos a ver las primeras 5 copas de ira por los pecados del mundo. A manera de contexto de lo que pudieron ver en el domingo anterior con el pastor Andy, lo primero que vemos en el primer versículo, capítulo 16, dice, oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios, de la ira de Dios. Y estos 7 ángeles no están apareciendo aquí de la nada. Si usted estuvo aquí el domingo anterior, el pastor Andy expuso que en el versículo 1 ya del capítulo 15 se nos estaba anunciando otra señal grande y maravillosa. Decía, 7 ángeles que tenían las 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Estos 7 ángeles se les es entregado en el versículo 7, capítulo 15, las copas de ira. Fíjense cómo dice, entonces uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Desde el pasaje anterior ya estamos viendo cómo estos 7 ángeles están preparados con las 7 copas de ira del Señor. Y ahora lo que estamos viendo es un llamado. En este primer versículo, una voz que sale desde el templo, la voz propia de Dios les está diciendo, vayan y derramen en la tierra las copas de ira. Vayan y ejecuten a lo que ustedes están preparados y capacitados para hacer. Y automáticamente después vamos a empezar a ver una tras otra las copas de ira del Señor. Si vemos en el versículo 2, vamos a ver el primer ángel que derramó la primera copa. Y dice el versículo que lo derramó en la tierra. Y dice que produjo llagas, que produjo úlceras, es otra de las traducciones, repugnantes y malignas en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una de las primeras cosas que podemos notar aquí es que esta primera plaga, este primer juicio, esta primera ira derramada en esta copa, era específicamente para aquellas personas que adoraban a la bestia, para aquellas personas que tenían la marca de la bestia. Y si hemos estado en todos los domingos anteriores, podemos entender que era para aquellas personas que no creían a Dios, que eran incrédulas a Dios, que eran completamente enemigas de Dios, que habían rechazado completamente el evangelio, que eran enemigos del pueblo de Dios en este mundo. Para esas personas, dice Dios que Él está derramando esta plaga. Plagas como de úlceras, como de llagas repugnantes y malignas. Y si usted tiene buena memoria y a lo mejor tiene un buen conocimiento de la palabra del Señor, usted sabe a dónde está apuntando esta ira. Usted sabe a dónde está apuntando esta plaga.
está apuntando a una misma plaga que estuvo antes en Éxodo. Éxodo capítulo 9, versículos del 9 al 11, nos muestra que la sexta plaga que este mismo Dios usó con el pueblo de Egipto para que dejara ir al pueblo, para que lo sacara de la esclavitud, fue la plaga de las úlceras. No obstante a eso, también en Deuteronomio 28:35, usted puede ver que una de las consecuencias que Dios mismo le da a su pueblo, si lo desobedece, son úlceras y llagas malignas y pestilentes. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Desde el principio Dios está trayendo juicio, está trayendo su ira a través de estas úlceras a aquellos que le han desobedecido, a aquellos que no son parte del pueblo de Dios, a aquellos que han rechazado el evangelio. Pero no solamente nos quedamos con esa primera copa. En la segunda copa, como vemos en el versículo 3, dice que el segundo ángel derrama esa copa en el mar. La primera fue en la tierra, donde produjo las úlceras. Esta es en el mar, y dice que se convirtió en sangre como de muerto, y que murió todo ser viviente que estaba en el agua. Si usted también tiene buena memoria, esto tiene similitud con la tercera trompeta que vimos en Apocalipsis 8. Voy a ir un momento. Apocalipsis 8, versículos 10 dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella era ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. En este caso, la copa de la ira nos está describiendo que la hizo como sangre, y que eso hizo que murieran todos los seres vivientes del mar. Pero esta segunda copa tiene mucha similitud también con la tercera. Esta segunda copa del verso 3 tiene similitud con la primera plaga de Egipto, cuando Dios mismo manda a convertir el agua en sangre en Egipto, y tiene mucha relación con la segunda trompeta. Y se relaciona con la tercera copa en el sentido de que la primera fue una copa que fue derramada en el agua, murieron todos los seres del agua, y la segunda copa fue derramada en los ríos y las fuentes de las aguas. O sea, las dos son de derramar, las dos son en fuentes de agua, y las dos están llevando a lo que dice Dios en el versículo 5. Fíjense cómo dice: oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. Uno de los ángeles, el ángel propiamente de las aguas, el que está llevando esta copa de ira, está diciendo que Dios es justo al hacer esto. Dios es justo al convertir las aguas en sangre, al no permitir que las personas puedan tomar agua, porque ahora va a revelar por qué. Porque está mostrando un juicio producto a las consecuencias del pecado de las personas. Fíjense cómo dice el versículo 6, dice: pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre. Hermanos, en medio de la ira de Dios se exalta su justicia, porque su ira, estas copas que estamos viendo, ha venido para hacer justicia. La ira de Dios no es una ira desmedida, no es una ira que sea producto a un pecado y que nosotros entonces, como seres humanos airados, volvamos a pecar en nuestra ira. Es una ira medida y es una ira justa por parte de Dios. Se está evidenciando en este versículo que Dios está trayendo estas copas de ira para juzgar a este mundo que ha hecho morir a su pueblo, a este mundo que ha estado en pos y estado detrás de los profetas. Usted puede ver todo el Antiguo Testamento como muchos de los profetas de Dios fueron matados, fueron completamente eliminados, como muchos de las naciones de este mundo han ido tras el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento lo vemos, pero no solamente en el Antiguo Testamento. Después vemos toda la historia después de Cristo, vemos como el pueblo de Dios siempre ha sido acechado, como el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido al punto de llevarlos a morir. ¿Y por dónde generalmente empiezan? Por aquellos que llevan su palabra, por los líderes. Usted puede ver eso en Rumanía, usted puede ver eso en el Medio Oriente, usted lo pudo también ver aquí en Cuba, cuando en la década de 60 los voceros de la palabra de Dios, los pastores, fueron completamente encarcelados en las cosas que se llamaron la UMAP. Y los cristianos fueron perseguidos. La iglesia de Dios fue diezmada en este lugar.
Sin embargo, dice la palabra que Dios en su ira va a juzgar todas esas cosas. Y de una manera justa. No de la manera que lo tomáramos nosotros. Nosotros posiblemente, yo no viví esa situación, pero si yo hubiera vivido esa situación, a lo mejor hubiera cogido justicia por mi propia mano. Y si aquel encarcelaba a mi pastor o mataba a mi pastor, a lo mejor a mí me daban ganas de matarlo yo a él. Sin embargo, lo que dice la palabra del Señor es que Él es quien trae su justa ira. Y literalmente dice, porque ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado de beber sangre. En mi traducción dice, se lo merecen. Dios está dando exactamente ni más ni menos la ira justa que merece este mundo por estar en contra de Él, en contra de sus santos y en contra de sus profetas. Hermanos, no solamente se queda ahí esta tercera copa, también dice, también oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Desde que entró la explicación en el verso 5, donde dice el ángel, justo eres tú. Después vemos por qué está viniendo el juicio, porque están yendo detrás del pueblo y de sus profetas, derramando sangre, y después vuelve a venir como una especie de cántico. Puede ser que recordando el cántico del pasaje anterior del capítulo 15, diciendo, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Eso es lo que debemos recordar siempre. La ira de Dios, el juicio de Dios, siempre va a ser la verdadera y la justa. Ni más ni menos. Si seguimos, vemos la cuarta copa, versículos del 8 al 9, donde Dios en su ira da una probada de lo que será el castigo eterno. Fíjese cómo dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Si usted se recuerda en los sellos y en las trompetas, cuando uno de los sellos o trompetas era algo con respecto al sol, era para oscurecerlo, era para convertirlo en tinieblas. Sin embargo, cuando usted lee aquí dice, derramó su copa sobre el sol y al sol se le permitió quemar a los hombres con fuego. Esta copa de ira no está disminuyendo la luz del sol para traer tinieblas. Posiblemente lo que está es aumentando el poder del sol. Y a lo mejor muchos dirán, bueno, en estos últimos días el Señor ha permitido que la fuerza del sol aumente, porque todos los días calor y más calor y más calor y más calor. No digo que sea una muestra directa, pero lo que sí estoy diciendo es que Dios va a juzgar a través de la creación. Dios va a juzgar a través de que haya más sol, haya más destrucción, haya más efectos naturales que nos impidan tener una vida en este mundo. Fíjense cómo dice, y los hombres fueron quemados con el intenso calor. Si nosotros estamos recibiendo algún tipo de juicio, si nosotros recibiéramos algún tipo de juicio de parte de Dios, nosotros como pueblo, ¿qué haríamos? ¿Nos humillaríamos? ¿Buscáramos en qué estamos fallándole a Dios? ¿Pediríamos perdón? Sin embargo, ¿cuál es la reacción que hemos visto en Apocalipsis hasta ahora de este mundo? Fíjense cómo dice, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria a Él. Hermanos, este mundo está entenebrecido completamente. Cuando ya estamos llegando a la parte de los juicios de Dios, las personas no se van a salvar por juicio. Cuando usted le habla a las personas por juicio, usted va a pensar, bueno, el juicio es un elemento dentro de la predicación del Evangelio que es para causarles temor. No busque el predicar el Evangelio por temor. Busque predicar el Evangelio por salvación, porque lo que verdaderamente va a salvar a la persona es que reconozca su pecado y que crea en el Evangelio. Si usted le habla a una persona de juicio, la mayoría de las reacciones va a ser esta. El Dios que tú crees, aunque yo no creo que si existiera, lo que me vas a castigar, ese Dios no sirve. Ese Dios no merece que yo lo adore. Mejor me voy para el infierno. A lo mejor soy más feliz que aquí. Esas van a ser las palabras de las personas. Las personas no se convierten por los juicios. Las personas se convierten por el Evangelio. Hermanos, llegamos así a la quinta copa. Una copa que dice lo siguiente: el ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas. Si hasta ahora habíamos visto que el sol, lo que pareciera que tenía más poder, lo que estamos viendo ahora es que en el reino del trono de la bestia, que es todo este mundo, la bestia ha engañado completamente a todo este mundo, dice que hubo una tiniebla
Y no solamente que el reino se quedó en tinieblas, y dice, y todos se mordían la lengua de dolor. Pareciera que este simbolismo de tiniebla y dejar todo en oscuridad produciría dolor en las personas. Cabe recordar también que esta copa de ira hace una similitud con la plaga de las tinieblas en Éxodo 10, la última plaga antes de la plaga de los primogénitos. Pero en el caso de esta plaga de Apocalipsis, está infligiendo dolor. Dice que se mordían la lengua de dolor. ¿Y qué hicieron de nuevo? Blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Eso es lo que va a hacer una y otra vez este mundo. Hermanos, ya hemos visto las primeras 5 copas que el Señor está derramando producto a los pecados de este mundo. ¿Y qué podemos sacar para nosotros hoy? Que vivimos en este mundo, que este mundo aún está bajo el juicio y las copas de ira del Señor. Lo primero que debemos ver, hermanos, es que la desobediencia no dejará de ser castigada por la ira de Dios. Eso nos lo dice la palabra. La desobediencia no dejará de ser castigada por la ira de Dios. Dios desde la primera copa está trayendo consecuencias de pecado. A estas personas que le desobedecen, a estas personas que no le reconocen, Dios está trayendo llagas y pestilencia. ¿Qué nos dice eso? Dios no va a dejar el pecado sin castigo. Dios no va a dejar la desobediencia a Él y a su palabra sin ningún tipo de castigo. Por tanto, hermanos, seamos nosotros obedientes. Si verdaderamente eres parte del pueblo de Dios, obedece lo que Dios ha expuesto en su palabra. No es lo que digo yo, es lo que dice la palabra del Señor. Sé maduro e interésate por conocer lo que dice Dios en su palabra. No te quedes solamente con un estudio, no te quedes solamente con leer la porción de la Biblia por la mañana sin entenderla. Profundiza en la palabra de Dios. Busca lo que no entiendes. Pregúntale a los demás hermanos para que puedas de una manera más fiel obedecer a la palabra. Eso no se hace de la noche a la mañana. Nosotros obedecemos de una manera al principio de nuestra salvación. Entendemos que ya no debemos pecar más, que ya no debemos hacer cosas, pero producto que vamos caminando, uno va buscando más de Dios para poderle obedecer de mejor manera. Hermanos, como ya dije, entendamos que la ira derramada de Dios es justa, nada que ver con nuestra propia ira. Cuando usted lea en pasajes de la Escritura como este y en pasajes anteriores, Dios se airó, Dios consumió algo producto a su ira. Usted entienda, por muy desagradable que pueda ser la escena, que la ira de Dios es justa. Sin embargo, cuando usted lea pasajes y se airó Saúl o David o Josué o Salomón, tenga cuidado, porque puede ser que esa ira sea desmedida, producto a que nosotros no somos perfectos. Y cuando usted ve a alguien airado, trate de aplacar esa ira, porque puede ser que la consecuencia de esa ira sea más pecado, sean consecuencias nefastas para su vida. Hermanos, la ira de Dios también es producto a los pecados que cometen contra su pueblo. Una de las iras más grandes que Dios va a hacer en este mundo al final va a ser la ira que tiene preparado para todos aquellos que se han convertido en enemigos del pueblo de Dios. Todos aquellos que han perseguido al pueblo de Dios, todos aquellos que han matado al pueblo de Dios, todos aquellos que aún no han hecho nada por socorrer al pueblo de Dios en medio de cualquier situación, o se hacen los de la vista gorda. Dios tiene ira producto a esos pecados. Lo está mostrando aquí. Dice en medio de las imágenes de convertir el agua en sangre, porque Él es justo y Él está haciendo esto para retribuir a aquellos que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Y una vez más, dice al final de eso, se lo merecen. Nunca me ha gustado esa frase como se lo merecen, porque nosotros siempre la decimos en ira. Sin embargo, cuando la leo aquí, siento que es la justa ira de Dios la que está dando el justo merecimiento por los pecados de este mundo. Hermanos, muchas veces la ira de Dios lleva a los receptores de esa ira, en vez de adorarle, a enemistarse más con Dios y no arrepentirse de sus pecados. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando veamos a personas que no son parte del pueblo de Dios? Estar bajo juicio de Dios y bajo ira. No le digas, mira, eso te pasó porque eres pecador y porque Dios está haciendo esto.
lo primero que le tienes que decir es, tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas arrepentirte y reconocer que por ti mismo no vas a llegar a ningún lado. Necesitas el evangelio. Porque si le sigues hablando de más ira, más se va a empecinar él en enemistarse contra Dios. Hermanos, la segunda parte del pasaje en esta mañana, los versículos del 12 hasta el versículo final de este capítulo 6, versículo 21, vamos a ver la sexta y séptima copa. La sexta copa como una copa que prepara la batalla final y la séptima copa como una copa que consuma el final. Si usted empieza a ver a partir del versículo 12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y si usted ha visto pasajes anteriores, hemos descifrado que el río Éufrates es una simbología como de frontera que separa el bien del mal. Eso es lo que hemos visto con el río Éufrates. Y si usted sigue leyendo el versículo, dice, y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino para los reyes de Oriente. ¿Qué está diciendo esta copa? Que está secando el río Éufrates, la separación, para que pueda haber un conflicto ahora, para que los reyes del Oriente puedan venir a presentar batalla contra Dios. Y fíjense cómo dice más adelante, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejante a ranas. Y sigue diciendo, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirnos para la gran batalla del Dios Todopoderoso. Cuando se está derramando esta copa de ira que está quitando esta separación, dice que tanto el dragón, la bestia como el falso profeta están enviando espíritus demoníacos para que puedan trasladar a todos los reyes de este mundo, a todas las potencias, a todas las naciones, para prepararlos para el día final. Estamos como en una antesala de la última gran batalla. Si hemos tenido una primera gran batalla que fue en el cielo cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios, estamos ya viendo el preámbulo de la última batalla en esta copa. Estamos viendo esa preparación. Fíjense que cuando habla aquí de las señales de las bestias y de los espíritus, está diciendo lo mismo que en Apocalipsis 13:13. Las mismas señales de las bestias. Está enviando espíritus inmundos semejantes demoníacos que hacen señales, que pueden engañar a este mundo, que pueden hacer que las naciones digan, oh, estoy viendo estas cosas que Dios está haciendo en el mundo, sin embargo, estos están haciendo señales, oh, las señales maravillosas, y se desvían. Y lo que está haciendo Satanás, que es el dragón, con todo su poder, desviando completamente a este mundo que no ha creído en Dios para presentar batalla con él. Los está engatusando al punto de hacerlos pensar que cuando se reúnan y sean lo completamente fuerte que ellos hayan podido soñar, van a poder presentar batalla contra Dios. Sin embargo, el pasaje o la visión que está viendo Juan aquí de las copas no es detallista con respecto a esta batalla. Eso lo vamos a ver en siguientes capítulos en Apocalipsis. Pero lo que estamos viendo es que esta copa está preparando la batalla. Ahora, cuando usted sigue el versículo 15, hay una fuerte advertencia para nosotros, para la iglesia, para los que le estaba escribiendo Juan, esa iglesia perseguida en el primer siglo, pero también para nosotros. Dice, estén alerta, vengo como ladrón. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el Señor Dios Todopoderoso. Él va a venir como ladrón. Esta advertencia es similar a la advertencia en Mateo 24 y en Lucas 12, donde Dios mismo dice, hace como una parábola del ladrón y del dueño de la casa y dice, si el dueño de la casa no supiera cuando viniera el ladrón, estuviera alerta en ese momento ahí parado para esperarlo. Sin embargo, como no sabemos cuándo viene el ladrón, nosotros tenemos que estar alertas en todo momento. ¿Qué es para nosotros alerta, hermano? ¿Estar preparados? ¿Qué es para nosotros estar preparados? Conocer su palabra. Conocer el evangelio que nos ha salvado. Conocer lo que Dios demanda a su pueblo. Conocer las cosas que estamos viviendo, que están aconteciendo y las que han de venir para estar alertas en el día final. Eso es lo que está llamando ahí. Y sigue más. Dice el versículo 15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vea su vergüenza. Hermanos, bienaventurados aquellos, los creyentes que velan por su ropa, que preservan su dignidad,
que no van a ser avergonzados en el día final porque no van a estar preparados. No, ciertamente el pueblo de Dios va a estar preparado. Y esta es una de las bienaventuranzas que da Apocalipsis. Apocalipsis da 7 bienaventuranzas. Vimos la primera en el capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. Vimos en el capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados los muertos en el Señor, los que han muerto en el Señor, porque van a descansar de sus obras y van a estar con Él. Y ahora estamos viendo que el Señor, en medio de sus copas de ira, le está diciendo a su pueblo: bienaventurado el que vela, el que está alerta y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Estar alerta, velar, estar completamente preparados. Y vemos como al final dice el verso 16, entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Está preparada completamente la batalla, lo que en esta visión a Juan no se le es descrita. Sin embargo, cuando llegamos a la séptima copa, los últimos versículos del 17 al 21, fíjense cómo cambia todo. Dice, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y una gran voz salió del templo del trono que decía, hecho está. O sea, ya estamos al final. Como vimos en los sellos, cuando el séptimo sello dijo que hasta aquí. Como vimos en las trompetas, cuando la séptima trompeta también cerró el ciclo y después de eso no hubo más nada. Como estamos viendo ahora en las copas de ira, de que ya todo está consumado. Fíjense cómo ahora a partir del versículo 18 vamos a ver la descripción en similitud con la terminación de los sellos y las trompetas. Dice, y hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto tal como no lo había visto desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso el terremoto. Y la descripción que da ahora las copas dice, la gran ciudad quedó dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. No se nos describe la batalla, lo que se nos está describiendo es que las naciones que se enfrentaron cayeron completamente. Y la imagen de la gran Babilonia también viene en este tiempo, dice, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios, fue puesta como recordatorio delante de Dios para darle la copa del vino del furor de su ira. Aquella gran Babilonia, la que aglomera completamente a las naciones para enfrentarse contra Dios, también está recibiendo su justa retribución. Hermano, ¿qué estamos viendo aquí, hermano? Estamos viendo cómo Dios va a dar la justa retribución a todo el que se enfrente a Él, a todas las naciones, a la imagen de la gran Babilonia que es quien las aglomera. Todos van a recibir su justa retribución. Fíjense cómo sigue la descripción, dice, entonces toda isla huyó y los montes no fueron hallados, enormes granizos como de 45 kilos cada uno. Yo no me imagino los granizos de 45 kilos. Cayeron sobre los hombres y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque esa plaga fue sumamente grande. Estamos viendo que en el tiempo final Dios va a ejecutar completamente su ira en este mundo y no les va a dar cabida. Van a caer, van a ser expuestos y los hombres van a seguir haciendo ¿qué? Lo mismo que hemos visto, blasfemando contra Dios, blasfemando y no arrepintiéndose, porque no han sido salvados por el Evangelio, porque rechazaron el Evangelio de gracia del Señor. Hermanos, estamos viendo con estas 2 últimas copas que Dios en su ira permite la batalla final. Dios es quien soberanamente tiene todo orquestado en este mundo. Las personas piensan en este mundo, las grandes naciones piensan que ellos están haciendo las cosas porque ellos tienen poder para hacerlas y porque sale de sus propias mentes. Sin embargo, Dios lo orquesta todo. Dios es quien en la copa va a secar el río Éufrates, esa simbología para que se pueda dar esta batalla, en donde sabemos, donde el pueblo de Dios tiene puesta su esperanza y reconoce en que Dios es el que va a triunfar. Aun cuando todas estas naciones, y no me pregunten cómo va a ser esa batalla porque todavía no me la imagino, la batalla como sea, ellos con toda la tecnología, con todas las cosas que puedan hacer o con los poderes demoníacos que puedan tener, no van a poder hacer nada, ni contra Dios, ni contra su pueblo. Esa batalla está ganada, hermano. Y es una de las cosas que
le da aliento y consuelo a estos cristianos del primer siglo a quien le escribió Juan, y nos tiene que dar aliento y consuelo a nosotros hoy. ¿Estamos pasando cosas? Sí. ¿El pueblo de Dios está enfrentando oposición? Sí. Pero sea cual sea la batalla, hasta la batalla final, nosotros estamos en el bando que va a ganar. Hermanos, la ira de Dios vendrá inesperadamente. Inesperadamente. Nadie sabe cuándo va a llegar la consumación final de la ira de Dios. Lo dice ahí, estar alertas. Yo vengo como ladrón. No se sabe el día ni la hora. No vaya tras videos en YouTube o personas que sacan cálculos y que empiezan a usar numerología y empiezan a usar hebreo, arameo, griego y les empieza a decir, sí, el 18 de diciembre del 2043, espérelo que el ladrón va a entrar ahí. No vaya tras eso, hermano. La palabra no enseña eso. La palabra enseña que usted esté alerta, que usted esté preparado, que usted esté con sus vestiduras esperando el día. Eso es lo que tiene que hacer, estar alerta y velar. Y reciba con gozo la bienaventuranza que hay en este pasaje. El que vela y guarda su ropa es aventurado. Eso es lo que tenemos que hacer, estar preparados. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Está usted buscando activamente prepararse? ¿Está activamente buscando de que si la venida del Señor y toda la ejecución de su ira es mañana, usted está preparado? Si no, esté alerta y empiece a velar. Empiece a buscar de una manera más profunda cómo obedecer a su Señor. Hermanos, no puedo irme esta mañana sin exponerles el Evangelio desde este pasaje. Y una de las cosas más importantes es que nosotros estamos viendo en este pasaje la ira y cómo se consuma la ira de Dios en este mundo. Sin embargo, no es la primera vez que la Biblia entera expone la ira de Dios. Si usted va desde el Génesis, la ira de Dios está. Desde el punto en el que Él vio la maldad del hombre en el principio, en Génesis 6 y 7, que Él ejecutó su ira a través del diluvio, aunque tuvo misericordia de Noé. Si usted ve Génesis capítulo 19, usted va a ver la ira de Dios consumándose arriba de Sodoma y de Gomorra, porque eran dos ciudades completamente blasfemas y haciendo las cosas contrarias a Dios. Si usted ve, como hemos visto, la similitud con las plagas de Egipto, desde Éxodo 7 hasta Éxodo 12, usted está viendo la ira de Dios en Egipto y todas las plagas que Él dio a este pueblo para que encauzara su entendimiento y dejara salir al pueblo de Dios, hasta la plaga de la muerte de los primogénitos, hasta el punto de matar a los primogénitos de los egipcios. Usted también puede ver en toda la Biblia la ira de Dios contra las naciones paganas que asolan el pueblo de Dios. Los filisteos, los amalecitas, los moabitas, todos los pueblos que han estado en contra de Dios han recibido la justa ira de Dios. Tristemente también tenemos que ver la ira de Dios en su palabra ejecutada a su propio pueblo cuando pecaba. Cuando el pueblo no iba tras los preceptos y los estatutos de Dios, Dios aplicaba su ira con ellos. Dios los hacía ir a cautiverio, a exilio, Dios los hacía morir a espada, y también estamos viendo la ira de Dios ahí. Sin embargo, en Marcos 14, y permítanme ir al pasaje, versículos de 35 a 36, también vamos a ver cómo la ira de Dios es ejecutada, pero en una persona completamente diferente. Dice en Marcos 14, versículos 35 y 36, adelantándose un poco Jesús se postró en tierra y oraba como si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Que no se haga mi voluntad, decía Jesús, sino que se haga tu voluntad. Aún en ese momento en el que Cristo estaba entendiendo completamente la copa de ira que él iba a recibir en la cruz del Calvario, le dijo al Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y nosotros vemos, hermanos, que en la cruz Jesús recibió la justa ira de Dios. Pagó el castigo por nuestros pecados. Por los de él no tuvo pecado alguno en este mundo. Ni lo tuvo jamás, ni lo tendrá. Pagó el castigo por nuestros pecados. Nos sustituyó. Se puso en nuestro lugar para que nosotros no recibamos la ira
de Dios. En la cruz, Cristo cumplió la justicia de Dios. La ira justa completa de Dios cayó sobre él, aplacó su ira, tomó la copa de su furor y exclamó en la cruz, consumado es, y su vida por nosotros, su pueblo, entregó. Ese es el mayor evento que este mundo ha visto de lo que es recibir la perfecta ira de Dios. No hay otro evento en donde nosotros podamos mirar y decir, Cristo recibió la justa ira de Dios que nosotros merecíamos. Hermano, nosotros, su pueblo, no podemos dejar de dar gracias a Cristo por su salvación tan grande que nos aleja de esta ira final de Dios. ¿Va a haber una batalla? Sí. ¿Muchos van a recibir la ira de Dios en esa batalla? Sí, pero no vamos a ser nosotros. La ira que nosotros merecíamos la recibió Cristo en la cruz. Hermano, la ira de Dios también se manifiesta no solo en la cruz, cuando Cristo nos sustituyó, sino también se manifiesta hoy, producto al pecado que hoy se derrama. Podemos leer en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Dios está revelando su ira a aquellos que son completamente injustos. Y en Romanos 2, versículos del 5 al 8 dice, pero por causa de tu terquedad, Pablo hablándole a aquellos pecadores insensatos, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Eso somos nosotros por cuanto Cristo nos sustituyó en la cruz. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación es lo que merece. Para aquellos que están aquí y no son parte aún del pueblo de Dios, yo les digo, tristemente con mi corazón, pero entendiendo que Dios es juez justo, la ira de Dios está sobre ustedes. Ustedes lo que necesitan hacer es arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de su mal camino, de que están completamente enemistados con Dios y venir a Cristo. Solo Él, por medio de su obra en la cruz, puede cargar la ira que tú mereces. Hermanos, concluyo en esta mañana. La ira de este mundo sabemos que no es perfecta. Sabemos que viene de envidias, de contiendas, del propio orgullo del hombre si le hacen algo, y que esa ira produce reacciones excesivas en el ser humano. Tales como airadamente podemos darle una mala contesta a nuestros padres, podemos inclusive ser violentos, y en algunos casos muchas personas pueden llegar a quitarle la vida a otra persona por el simple hecho de estar airado. Sin embargo, reconozcamos que la justa ira de Dios se va a derramar en este mundo. No una ira desmedida, una ira justa, donde Dios va a retribuir todo lo que los pecadores merecen. Y nosotros, el pueblo de Dios, aún mereciendo la justa ira de Dios, podemos dar gracias porque Jesucristo cargó la ira que merecían. Recuerden la verdad de esta mañana. El justo Dios derrama su ira por el pecado. Que el Señor les bendiga.